Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a ver un ejercicio de termodinámica. Perfecto. Vamos a leerlo. Se realiza una fiesta como ninguna otra. Para eso se llena una piscina que previamente se le colocó 550 kilogramos de hielo a -8 grados centígrados. Luego se le vierten 5 metros cúbicos de Fernet con cola, los cuales vinieron en un camión sin refrigeración y fueron colocados en la piscina a 327,15 Kelvin. Tengamos en cuenta que el Fernet con cola tendrá el mismo calor específico y latente que el agua. Bien, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? ¿El hielo se alcanza a descongelar? ¿Cuál es la sumatoria algebraica de calor transferido? ¿Cuánto cede el Fernet con cola? ¿Cuánto calor cede el Fernet con cola? Si el Fernet tiene una temperatura ideal de aproximadamente 8 grados centígrados, ¿está bueno? Bien, veamos. Como primer paso, lo que debemos realizar es ordenar los datos. Bien, vamos a ir poniendo. Sabemos que la masa del hielo es 550 kilogramos, ¿no? Ahora, la temperatura inicial del hielo, vamos a poner temperatura inicial del hielo, es -8 grados centígrados. ¿Y ahora qué tenemos? Un volumen de Fernet con cola, pero nos dice que lo tengamos en cuenta como si fuese agua. Así que vamos a poner masa, ahora les explico por qué. Masa del agua, este es el Fernet con cola, 5 metros cúbicos. Y nos dicen que la temperatura inicial del Fernet con cola va a ser 327,15 Kelvin. Entonces, vamos a hacerlo con mayúscula porque es inicial, temperatura inicial. Va a ser 327,15 Kelvin, ¿no? Perfecto. Ahora, viendo así, tenemos volumen, tenemos. ¿Por qué estoy diciendo que es masa? Porque en el agua es el único material sobre la Tierra que volumen es igual a unidad líquida, que es igual a unidad de masa. Entonces, realicemos el pasaje de metros cúbicos a decímetros o podemos realizar el pasaje directamente de metros cúbicos a kilogramos. Entonces vamos a decir, en el agua, un metro cúbico equivale, ¿a qué equivale? Es simple, equivale a 1000 decímetros cúbicos, que esto equivale a 1000 kilogramos. Perfecto. Pero nosotros no tenemos uno, sino que tenemos 5 metros cúbicos, ¿no? ¿A qué masa equivale? Es fácil, es regla de tres simples, como pueden observar. Este por este dividido. Entonces esto nos va a dar 5000 kilogramos. Entonces esto es igual a 5000 kilogramos. Pero ahora vemos que nos dan que la temperatura inicial es en Kelvin. Entonces vamos a hallarla. Para que la temperatura inicial pase a ser temperatura inicial, esto lo indico como que es grados centígrados, vamos a hacer 327,15 Kelvin menos 200, ¿cuánto es los Kelvin? Menos 272,15 Kelvin.
Y esto nos va a dar que la temperatura inicial va a ser de 55 grados centígrados. Entonces vamos a poner 55 grados centígrados. Como pueden observar, iba bastante caliente el Fernet con cola. Y son 5000 kilogramos de Fernet con cola. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Ver cuál supera a cuál, ¿no? Entonces para eso vamos a necesitar estas tablas, vamos a usar. Pero ¿qué nos interesa de estas tablas? Nos interesa que dice que tiene el mismo calor específico y latente que el agua. Mismo calor específico y latente que el agua. Entonces vamos a buscar los valores del agua. Primero tenemos el hielo, nos importa. Luego tenemos el calor específico del agua y del hielo. Ahora tenemos que buscar el latente. El latente está acá. Bien. Ya hallamos los datos. Ahora vamos a implementarlos para ver a cuál supera a cuál. Vamos a decir que el calor que necesita el hielo para llegar a 0 grados centígrados es igual a la masa del hielo por el calor específico del hielo por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿No? Bueno, esto es del hielo. Más, en cambio de fase, la masa del hielo por el L de fusión. Bueno, volcando tenemos los datos. Tenemos la masa, 550 kilogramos. Tenemos la masa y la temperatura. Tenemos lo que sería el calor específico del hielo y tenemos lo que sería el agua. Pero principalmente vamos a enfocarnos en ir volcando poco a poco. Primero, la masa del hielo es 550 kilogramos. El calor específico, el hielo, es 2100. 2100. ¿Pero qué unidad? Joule sobre kilogramos por grados centígrados. Por la temperatura final, porque estamos previendo en cuánto tarda llegar a 0 grados centígrados, menos la temperatura inicial, 8 grados centígrados, más la masa del hielo, 550 kilogramos, por el L de fusión, que es este, 334 por 10 a la 3 Joule sobre kilogramo. Bien, esto es el calor del hielo llegar a 0 grados centígrados. Nos da, perdón, vamos a hacerlo un poco más arriba, nos da que el calor del hielo va a ser aproximadamente, bueno, me olvidé de mostrarles, como primer paso, kilogramo con kilogramo se va, grados centígrados con grados centígrados con grados centígrados, kilogramo con kilogramo, y nos queda una sumatoria en Joule. Por lo tanto, nos va a dar este número. Joule. Ahora vamos a hallar el del agua. El calor del agua para llegar a 0 grados centígrados va a ser la masa del agua por el calor específico del agua por temperatura final. Nosotros acá vamos a aclarar, la temperatura final es igual a 0 grados centígrados. Menos la temperatura inicial del agua. Volcando los datos que tenemos. La masa del agua es 5000 kilogramos, por lo que hallamos. 5000. El calor
es 55 grados centígrados, pero primero este es 4190 joule sobre kilogramo por grados centígrados por la temperatura final, 0 grados centígrados, menos 55 grados centígrados. Bien, ¿qué observamos? Que como primer paso, kilogramo con kilogramo se van, grados centígrados se va con grados centígrados, nos vuelve a quedar en joule. Y esto nos da... Uy, perdón. Esto nos da que el calor del agua, esto también es calor del agua, es menos 1 joule. Bien, se puede observar. Ahora tenemos el calor del hielo, ahora tenemos el calor del hielo y el calor del agua. Vamos a comparar. Viéndolos a simple vista, se ve que el módulo del calor del agua es mucho mayor que el módulo del calor del hielo. Esto es para llegar a 0 grados centígrados. Por lo tanto, el agua, por lo tanto, el hielo se descongelará. Entonces, ¿acá qué tenemos? Acá no tenemos más que lo que sería la respuesta del inciso B. ¿Qué decía el inciso B? El inciso B, ¿se alcanzará a descongelar? Sí, se alcanza a descongelar. Bien, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? Para hallar la temperatura de equilibrio, vamos a realizar el siguiente cálculo. Antes que nada, tenemos que verificar una teoría y demostrarla. Sabemos una cosa, ¿no? Entonces, sabemos que el calor que se entrega es igual al calor que se recibe. Por lo tanto, la sumatoria, por lo tanto, la sumatoria algebraica del calor, que es igual al calor total, es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Acá lo que tenemos es la respuesta del C. ¿Vieron qué simple? Simplemente sabiendo la teoría. El C que decía, ¿cuál es el calor? Perdón, ¿cuál es la sumatoria algebraica de calor transferido? La sumatoria algebraica es 0, porque el calor entregado es igual al calor recibido, porque llegamos al equilibrio, porque hay equilibrio. Bien, como siguiente paso vamos a realizar lo que sería el calor necesario, la temperatura de equilibrio utilizando la fórmula de calor. Primero sería Q total es igual a la masa del hielo por el calor específico del hielo por lo que sería, sí, los 0 grados centígrados menos la temperatura inicial del hielo más la masa del hielo por el calor latente, ¿no? El L de fusión, perdón,
más la masa, la masa del hielo por el calor específico del agua por la temperatura de equilibrio menos lo que sería la temperatura inicial, más la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del agua. ¿Y qué se observa a simple vista? Que esto no es más que lo que sería QH. ¿QH qué era? Era esto. ¿No? Y esto es 0. Entonces, trasplantando, tenemos 0 igual a, volcando los datos, ¿no? Joule más la masa del hielo, que era 550 kilogramos, por el calor específico del agua, que bueno, eso lo tenemos acá, 4190 joule sobre kilogramo por grados centígrados por la temperatura de equilibrio, más los 5000 kilogramos por 4190 joule sobre kilogramo por grados centígrados. Acá, a simple vista, ¿qué se observa, no? Que kilogramo se va con kilogramo. Bien, sigamos. Por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, 55 grados centígrados, ¿no? Ahora bien, vamos a ir pasando este valor para una mayor comodidad. Nos quedaría negativo. Joule. Hacemos esta multiplicación, que esta multiplicación nos va a arrojar acá. Joule sobre grados centígrados, porque tachamos kilogramos. Esto no es más que la temperatura de equilibrio. Y bueno, esta multiplicación primero va a hacerse así. Primero se va a multiplicar por esto y después se va a multiplicar por esto. Se va a realizar una distributiva. Como resultado nos va a dar primero, ¿no? Joule sobre grados centígrados, y después vemos cómo grados centígrados se va con grados centígrados, pero va a ser negativo porque está cediendo calor. Perfecto. Entonces, ¿qué vemos? Joule con Joule, Joule con Joule, Joule sobre grados centígrados con Joule sobre grados centígrados. Ah, perdón, esto es temperatura de equilibrio menos... Ah, y este sí está ahí. Perfecto. Entonces ahora vamos a pasar. Menos 1, 9, 2, 9, 2, 3, 4 joule más, porque esto era negativo,
Joule. ¿Y acá qué podemos observar? Que estos dos términos, este y este, luego de sumarse, se van a pasar dividiendo. Entonces vamos a hacerlo directamente. Vamos a pasarlos. Dividido 23,04500 Joule sobre grados centígrados más 95,000 Joule sobre grados centígrados. ¿Y esto qué va a ser igual? A la temperatura de equilibrio. Acá que vemos que Joule con Joule se va en ambos, ¿no? Y que la temperatura de equilibrio nos va a ir quedando cada vez más simple. Perfecto. Acá, con grados centígrados, ¿qué va a pasar? Que se va a ir para arriba, porque estaba dividiendo, entonces va a ser grados centígrados. Trasladando, nos quedaría que la temperatura de equilibrio va a ser igual a 41,3 grados centígrados. Perfecto. ¿Y qué hallamos acá? Acá no hallamos más que el inciso A. Pero también, mirando los incisos, vamos a ver cuál es la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio, que hemos respondido recién, es 41,3 grados centígrados. Pero analizando, vemos que el último inciso te dice, si el Fernet tiene una temperatura ideal de aproximadamente 8 grados centígrados, ¿está bueno? Sabemos que 8 grados centígrados es menor que 41,3 grados centígrados. Por lo tanto, no va a estar bueno, va a estar caliente ese Fernet con cola. Ahora sí, ¿cuánto calor cede el Fernet con cola? Para saber eso, vamos a utilizar la temperatura de equilibrio que hallamos, ¿no? Con la fórmula de calor del agua. Pero, yo digo del agua, pero en realidad es del Fernet. Calor del agua que va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura, que ¿qué va a ser? Temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del agua. Bien, volcamos que tenemos 5.000 kilogramos por 4.190 joules sobre kilogramo por grados centígrados por la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio está acá, la tenemos. 41,3 grados centígrados, 3 grados centígrados, menos lo que sería la temperatura inicial que no va a ser más que 55 grados centígrados. Menos 55 grados centígrados. Ahora sí, ¿qué observamos? Observamos que kilogramo con kilogramo se van, grados centígrados con los grados centígrados se van, y nos queda que el calor que transfiere el agua, o lo que sería el Fernet, va a ser menos este valor. Y ahora, ¿qué tenemos? ¿Por qué da negativo?
Bueno, primero y principal, tenemos que saber que el, el Fernet, al no enfriarse y descongelar, va a, va a ceder calor. ¿Y qué significa ceder calor? Ceder calor significa que va a ser negativo, porque está perdiendo calor, es calor que se le resta. Pero bueno, más que nada acá obtuvimos la respuesta D. Entonces, yendo a las preguntas, ¿cuánto calor cede el Fernet con cola? Como está preguntando sobre lo que cede y no cuánto calor, vamos a decir cede menos esto. Bueno, todo lo que hemos visto. Y bien, hemos respondido todas las preguntas. Ante cualquier duda sobre el inciso, no duden en comentar. No hay ningún inconveniente.